¿Cómo es la misa? Charla de Catalina Rivas, estigmatizada de Cochabamba, Bolivia. Si quieres saber lo que pasa en la misa, escucha esto y verás la misa con otros ojos. Pasaron 4 o 5 meses desde que el Señor me había estado hablando. Teníamos un acontecimiento dentro de nuestro grupo. Había una misa solemne, y habíamos decidido la noche anterior a la misa ir a confesarnos todos en el grupo. Pero quedaron 2 o 3 personas sin confesarse, y lo dejaron para ir al día siguiente. Terminamos la confesión, y cada uno de nosotros se fue a su casa. Y el día siguiente, ya saben, a la carrera. La misa era muy temprano y salimos a tropezones. Llegué a la misa, y cuando entré estaba saliendo ya el sacerdote. Entonces, me habla la Santísima Virgen y me dice: hoy es un día de aprendizaje. Hoy es un día de enseñanzas. Y quiero que prestes mucha atención, porque lo que hoy veas, de lo que hoy seas partícipe, quiero que lo vayas a participar a toda la humanidad. Me quedé sobrecogida, esperando. En ese momento el sacerdote empezó la oración penitencial. Entonces me dijo la Santísima Virgen: por favor, desde el fondo de tu corazón, pide perdón al Señor por todos tus pecados, para ser merecedora de participar en este momento de la Santa Eucaristía. Yo seguramente por un segundo, por una fracción de segundo, pensé: pero es que estoy en gracia de Dios. Yo me confesé, o sea, yo no estoy en pecado. Y miren que yo estaba en el camino de conversión, para mí. Ya estaba confesada y eso ya era suficiente. Entonces me dice la Santísima Virgen: ¿y tú crees que desde anoche no has ofendido al Señor? Pues yo te voy a hacer recordar algunas cosas. Cuando salías de tu casa para venir aquí, la muchacha que te ayudaba se acercó para pedirte algo, y le hablaste de muy mala forma. Claro, yo salía muy apresurada. Ella me preguntó algo, qué sé yo, no sé cómo le contesté. Pues eso ha sido una falta de caridad de tu parte. Al venir te has cruzado con un camión. ¿Un camión? Sí, se cruzó un camión delante de mí. Ay, mucho me impacienté. Casi chocas, o te chocan a ti. Pero has dicho todo lo que se te ha ocurrido. Has faltado a la caridad y a la paciencia con ese pobre hombre del camión. En el último momento llegas cuando ya el sacerdote está saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que llegar a la Santa Misa en el último momento? Y ustedes, que deberían estar antes, para poder hacer una oración y pedir al Señor que envíe su Santo Espíritu, que mande sus ángeles, que les otorgue un espíritu de paz, que deje el espíritu del mundo fuera, que les permita dejar el espíritu del mundo fuera, para ser capaces de participar dignamente de aquel momento tan sagrado. Pero llegan al último momento, a tropezones, cuando ya está el sacerdote, como si fuera cualquier cosa, sin ninguna preparación. ¿Por qué? No, ¿para qué les digo? Ya con aquello tenía suficiente para pedirle perdón de rodillas. No.
pues quiero compartirles las pequeñas oraciones que la Virgen fue enseñándome en aquella Eucaristía, para cada momento. Dijo, por ejemplo, tienes que hacer este tipo de oración. Jesús, libérame del espíritu de este mundo, para llenarme de tu espíritu. Que tus santos ángeles me acompañen. Mi corazón te pertenece. Señor, envíame tu paz para conseguir el mejor provecho de esta Eucaristía y que mi vida dé sus mejores frutos. Espíritu Santo, arde en mí, mora en mí, actúa en mí. Guíame, oh Dios, y transfórmame con los dones de tu Espíritu. Y siguió la misa, y llegó el momento de la liturgia de la palabra. Y ante las lecturas, esta fue la oración que me enseñó la Santísima Virgen. Jesús, hoy quiero escuchar tu palabra y producir fruto abundante. Que tu Santo Espíritu limpie el terreno de mi corazón para que tu palabra crezca y se desarrolle. Purifica mi espíritu para que esté dispuesto a escuchar tu palabra. Me dijo la Virgen, atiende perfectamente. Quiero que estés atenta a las lecturas y a toda la homilía del sacerdote. Acuérdate que la Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve sin haber dado fruto. Si tú estás atenta, va a quedar algo en ti de toda la lectura que escuches, de toda la homilía. El Evangelio tiene que dar frutos en ti. Si no es hoy, será mañana. Tienes que tratar todo el día de paladear esa palabra, palabra del Señor. Quizás sean 2 frases, o el Evangelio entero, pero tienes que comer y paladearlo el resto del día y al rato. Recuerda que se ha hecho carne en ti, porque esa es la forma de transformar la vida, haciendo que la palabra lo transforme a uno. Dile al Señor de esta forma: Padre, abre en mí tu palabra. Jesús, aquí estoy para escuchar lo que tú quieras decir en este momento a mi corazón. Les digo de verdad que no hay otra cosa para mí. Tantas veces que yo estaba en la misa a la carrera. En mi vida del mundo, cuántas veces yo esperaba, lo confieso, que el sacerdote terminara la homilía para apenas entrar a la misa, porque esa era mi vida del mundo. Tenía el compromiso de enseñarle a mis hijos que debían ir a misa, que debían escucharla porque era la misa en un día santo. Pero no la entendía. Me cansaba o me aburría. Es que tenía el corazón tan duro que no entendía ni lo que era la Santa Misa. Un momento después, vino el ofertorio. Entonces la Virgen me dijo: atenta. Y empezó a decir esta oración: Señor, te ofrezco todo lo que soy, lo poco que soy, lo poco que puedo darte, lo poco que puedo hacer. Todo lo que tengo lo pongo en tus manos. Edifica tú, Señor, con lo poco que soy. Padre mío, por los méritos de tu Hijo, transfórmame. Señor, te pido por los míos, por mi familia, por mis bienhechores, por cada miembro del apostolado. Enséñame a poner mi corazón en el suelo, para que todos pisen. Eso es lo que pide el Señor, que nosotros pongamos nuestro corazón todos los días en el suelo, para que nuestros hermanos
pisen por encima de nuestro corazón, para que ellos no sientan la dureza que podemos sentir nosotros, sino que los aliviemos con el dolor de aquel pisotón. ¿Qué sucedió en ese momento? Empezaron a salir de cada una de las personas que estaba allí otra persona. O sea, del lado de una persona se paraba otra persona, y de pronto se llenó aquello de unas personas jóvenes, vestidas con albas blancas, y se fueron saliendo por el medio del templo, y fueron caminando por el pasillo hasta el altar. Entonces me dijo la Virgen: esos son los ángeles de la guarda de cada una de las personas que están aquí. Mira qué momento importante es el ofertorio. Es el momento en que los ángeles de la guarda de cada uno llevan sus ofrendas y sus peticiones ante el altar del Señor. Las ofrendas y peticiones que cada uno de ellos han pedido. Ustedes no pueden imaginar la maravilla de seres que eran aquellos. En aquel momento estaba completamente desconcertada, porque eran unas caras tan bellas, eran unos rostros tan hermosos, radiantes. Se puede decir que eran unas caras bellísimas. La complexión de sus cuerpos, sus manos. Su estatura era como de hombre. Sus pies, desnudos, no pisaban el suelo, sino que iban resbalando, más bien deslizándose sobre el suelo. Aquella era una procesión bellísima. Vi que algunos tenían en las manos como una fuente que brillaba mucho, mucho. Me dijo la Santísima Virgen: esos son los ángeles de la guarda de las personas que están ofreciendo en ese momento, que tienen algo que ofrecer, que están conscientes de lo que es la Santa Misa, que están ofreciéndose a sí mismas, que es el ofrecimiento que más le gusta al Señor. Cuando se ofrecen ustedes mismos como holocausto, para que el Señor, al bajar, los transforme. Ofrézcanse ustedes. Ofrézcanle sus penas, sus dolores, sus amarguras, sus ilusiones, sus tristezas, sus alegrías. Ofrezcan todo al Señor en este momento. Pero lo más importante es que se ofrezcan ustedes. Pídanle. Sean generosos en pedir. No pidan solo por ustedes. Hay tantas cosas por qué pedir, tantos seres por quienes pedir. Pidan por la paz del mundo, pidan por sus vecinos, pidan por quienes se encomiendan a sus oraciones. Pidan, pidan, pidan mucho. Es el momento de hacer la petición al Señor. Háganlo con generosidad. Pidan no solo por ustedes, sino para los demás. Detrás de ellos venían otros ángeles, pero estos no tenían nada en las manos, sino que las tenían hacia abajo. Entonces me dijo la Santísima Virgen: estos son los ángeles de la guarda de las personas que están aquí, pero que nunca ofrecen nada, que no tienen ofrecimientos que llevar ante el altar del Señor. Más atrás de aquellos venían otros ángeles, pero estos venían cabizbajos y tristes, con la mirada siempre hacia el suelo. Entonces me dijo la Virgen: ellos son los ángeles de la guarda de las personas que estando aquí, no están. De las personas que han venido forzadas a la Santa Eucaristía, que han venido por compromiso a la Santa Misa,
pero sin ningún deseo de participar en ella. Y sus ángeles están tan avergonzados porque no tienen que llevar ante el altar del Señor. Por favor, no entristezcan a su ángel de la guarda. Entonces siguió la misa. Llegó el momento más importante, el de la consagración. En aquel momento, todo lo que había detrás del sacerdote desapareció. En el momento en que la asamblea decía, Santo, Santo, Santo es el Señor, todo lo que estaba detrás del sacerdote desaparecía. No había nada más. Se transformó en un lugar inmenso que no tenía fin. Y de pronto, del lado izquierdo del sacerdote, hacia atrás, comenzó a llegar una gran multitud de ángeles pequeños, ángeles grandes. Algunos tenían alas, otros sin alas. Había querubines, todo lo que ustedes se podrán imaginar. Ángeles grandes, pequeños, y todos, en aquel momento, al decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, unían sus manos y se ponían de rodillas para repetir, Santo, Santo, Santo es el Señor. Entonces, del lado derecho del sacerdote, también hacia atrás, una multitud de seres, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Con túnicas de color pastel, de pastel muy suave, verde, rosa, celeste, crema, con el mismo rostro, o sea, con la misma expresión de beatitud, la misma expresión de alegría y de gozo, con rostros radiantes y muy hermosos, iguales. No había gente vieja ni gente joven, porque no se podían distinguir edades, porque todos tenían el rostro bien radiante. Comenzaron a bajar. Y entonces me dice la Virgen, ellos son todos los bienaventurados del cielo. Y entre esa multitud están muchos de tus familiares. En ese momento, delante del altar, vi que comenzaron a salir unas sombras de color gris. Entonces me dijo la Virgen, esas sombras que ves son las benditas almas del purgatorio, que están a la espera de las oraciones de ustedes para poder refrescarse. No dejen de rezar por ellas, pues ellas no pueden rezar por sí mismas. Sí pueden pedir por ustedes, pero son ustedes quienes tienen que pedir por ellas para ayudarlas a salir de allí. Y aquí viene lo más hermoso. Del lado derecho del sacerdote, a un lado del altar, delante de todos los santos bienaventurados, de rodillas, levantada un poco del suelo, sobre algo que siempre se piensa que es una nube, estaba la Virgen Santísima, de rodillas, con las manos juntas, tan atenta, tan respetuosa, escuchando las palabras del sacerdote, todo el tiempo durante la misa. Entonces me dijo ella, aquí estoy todo el tiempo. La gente hace peregrinaciones y busca mis apariciones, y eso está bien. Pero en ninguna aparición, en ninguna parte estoy más presente que en la Santa Eucaristía, al pie del altar de mi Hijo. Allí siempre me van a encontrar. Al pie del sagrario permanezco yo con sus ángeles. Siempre estoy con Él.
Yo les digo que ver ese rostro hermoso de la Madre en aquel momento del Santo Santo, igual que el de todos aquellos seres con las manos juntas, en espera de aquel milagro, se repite cada instante en la Santa Misa. En ese momento el sacerdote dijo las palabras de la consagración. Aquel era un sacerdote bajito. De pronto, mirándolo yo, porque ya iba a agachar la cabeza, la Santísima Virgen me detiene y me dice: levanta la vista. Yo levanté la vista, y en ese momento el sacerdote empezó a crecer. Empezó a envolverse y llenarse de luz. Y cuando iba levantando la hostia, empecé a ver en las manos de aquel sacerdote las llagas de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y era que Jesús, en ese momento, envuelve al sacerdote con su mismo cuerpo y le agarra las manos al sacerdote para llevar la Eucaristía. Pero al mismo tiempo, estaba la cara de Jesús en la Eucaristía, y eran minutos que no podía distinguir los rostros, ni del sacerdote, ni el rostro de Jesús. En la Eucaristía simplemente veía luz, y luz, y luz. Entonces dije: ¿cómo puede ser posible, Señor, que estés allá y al mismo tiempo estés también en el sacerdote? En fracciones de segundo, imagínense. Ya había entendido lo que pasaba en la Santa Misa. Entonces vino la elevación del cáliz, y en ese momento hubo relámpagos, como truenos en todo el cielo. En el lugar no había techo, no había nada. Todo estaba oscuro, pero centelleaban los relámpagos. Y entonces, de repente, unas manos sujetaban la cruz de Jesús. Yo podía ver a Jesús crucificado desde más o menos la altura del pecho, los brazos, el rostro, todo golpeado, y el corazón, de donde iba manando montones de sangre de agua. Pero dividida la sangre del agua, cuando chorreaba la sangre y salían borbotones encima del cáliz, yo creía que iba a rebosar, porque era mucho. Sin embargo, no caía una gota sobre el altar. Entonces me dijo la Virgen: este es el milagro de los milagros. Te lo he repetido. Para el Señor no hay tiempo ni distancia. ¿Y saben qué sucede? Que en el momento de la consagración, nosotros, toda la asamblea aquí reunida, se traslada al pie del Gólgota, al momento de la crucifixión del Señor. Y los hombres no pueden verlo, pero así es. Todos estamos allá, en el momento en que a Él lo están crucificando, porque se repite aquello una y otra vez. Y todavía hay gente y habemos personas que podemos estar en ese momento distraídas y hablando. En ese momento hay, y con mucho dolor lo digo, hay señores, muchos varones que cruzan los brazos y que se quedan de pie, como sirviéndole un homenaje de pie al Señor, de igual a igual. En ese momento me dijo la Virgen: dile al hombre que nunca un hombre es más hombre sino cuando dobla las rodillas ante Dios. Desde aquel día muchos me tomarán por loca, pero donde yo esté, le digo: Señor, arrodíllese. Está viendo al Señor. Señor, por favor, arrodíllese, que no nos dé miedo. Por favor, tienen que ayudar a educar a nuestros hermanos, porque muchos no saben lo que está sucediendo, como yo tampoco sabía lo que era la misa. Luego
llegó el momento de la paz. Cuando íbamos a rezar el Padre Nuestro, habla el Señor por primera vez durante la misa y dijo: un momento, quiero enseñarte algo, quiero pedirte algo. Quiero pedirte este Padre Nuestro de corazón. Quiero que ahora, en tu memoria, te acuerdes de la persona o de las personas que más daño te han hecho en la vida, y que en este momento, antes de darle el abrazo de la paz a tus hermanos, traigas a esa persona junto a tu corazón, y que en lo profundo de tu ser le digas: en el nombre del Señor, yo te perdono y te deseo la paz. En el nombre del Señor te pido perdón y deseo mi paz. Si esa persona merece la paz, la va a recibir y le va a hacer mucho bien. Si esa persona no es capaz de abrirse a la paz, esa paz volverá a tu corazón. Pero no quiero que des la paz o recibas la paz a otras personas cuando no eres capaz de perdonarles y sentir esa paz primero en tu corazón. En ese momento de la paz, cuando iba a abrazar a la persona que estaba a mi lado, entre esa persona y yo se puso una luz muy grande, muy blanca. En ese momento sentí verdaderamente el abrazo del Señor. Él deseándome su paz, porque en ese momento había sido yo capaz de perdonar y de sacar de mi corazón algún dolor que tenía muy metido contra una persona. Eso es lo que Él quiere. Y de pronto vi que esa luz saltaba a algunas personas, no a todas, pero alcanzaba a muchas personas. Entre la persona y persona que se iba a abrazar, se ponía esa luz. Y entonces, Jesús nuestro Señor estaba dando su paz, al igual que nosotros estaba abrazándonos. Quería compartir ese momento de alegría, abrazándonos también. Llegó el momento de la comunión del sacerdote. Cuando el sacerdote comulgaba, dijo la Virgen: pidan por este sacerdote. Este es el momento de pedir por el sacerdote y los sacerdotes que están concelebrando la misa. Te voy a pedir que repitas estas palabras. Entonces me hizo repetir: Señor, purifícalo, santifícalo, protégelo, ayúdalo, ámalo, cuídalo, Señor. Qué importante es aquel momento de rezar por los sacerdotes. Y en el Señor, acuérdate de todos los sacerdotes del mundo, de todas las almas consagradas. Ese es el momento en que nosotros debemos pedir, porque ellos son los siervos de la Iglesia. Pero nosotros estamos juntos y estamos pídele y pídele y pídele al Padrecito. Mas somos incapaces de rezar por Él, de entender que es una persona sola, que necesita amor, que necesita cuidado, que necesita afecto, que necesita atención, que está dando su vida por cada uno de nosotros. Jesús quiere que amemos y pidamos por la gente que cuida del rebaño que le ha encomendado el Señor. Y algún día, cuando estemos al otro lado, comprenderemos la maravilla que el Señor ha hecho al darnos sacerdotes. Vino el momento de la comunión, y cuando salí el Señor dijo: momento, quiero que veas algo. Observa. Levanté la vista. Una de las señoras que no había podido confesarse la noche anterior y acababa de confesarse esa mañana, se acercaba al altar para recibir la comunión. Y en ese momento, en que el sacerdote ponía la hostia en la boca de ella, de pronto, una luz muy grande la atravesó. Salía por la espalda de ella una luz brillante que, poco a poco,
fue recorriendo los ojos, la cara, el pecho. La rodeaba entera la luz. Y entonces Jesús dijo: así es como yo me complazco en abrazar a un corazón que viene limpio a recibirme. ¿Se dan cuenta la maravilla? La maravilla que nos perdemos a veces por ir con nuestras pequeñas culpas y faltas a recibir al Señor, cuando tiene que ser una fiesta. Y muchas veces decimos: sí, pero no hay sacerdotes para confesarse a cada momento. Y la cuestión no es confesarse a cada momento. La cosa es tratar de no volver a caer. Así como nos esforzamos las señoras por ir a buscar a un peluquero cuando tenemos una fiesta, tenemos que esforzarnos también en ir a buscar a un sacerdote cuando necesitamos que saque todas esas cosas sucias de nosotros. Dijo el Señor: ahora ve a comulgar. Entonces fui a comulgar, y cuando volví, estaba arrodillada y me dijo: escucha. Delante de mí había una señora que estaba hincada y acababa también de comulgar. Y de pronto empecé a escuchar la voz de la señora, pero no hablaba. Era como que yo estaba escuchando sus pensamientos, lo que ella le decía a Jesús. Y más o menos la oración era de esta forma: Señor, acuérdate que estamos a fin de mes, y que tengo que pagar la renta, y que tengo que pagar la cuota del auto. Tengo que pagar las inscripciones de mis chicos, y ya no me alcanza el dinero. Por favor, haz algo. Señor, que deje de una vez mi marido de tomar tanto. Ya no puedo soportar más sus borracheras. Acuérdate de eso. Mira que mi hijo va a perder el año otra vez. Tiene sus exámenes esta semana. Señor, y ni sé qué va a pasar. Por favor, ayúdalo a que pase el curso. Y esta vecina que me tiene tan mal, por favor, que se mude de una vez de al lado de la casa. Ya no la soporto. Yo me quedé así como medio cortada. Y en eso el sacerdote dijo: oremos. Cuando paramos, dijo el Señor: ¿te has dado cuenta? Ni una sola vez me ha dicho que me ama. Ni una sola vez ha agradecido el don que yo le he hecho, de bajar mi divinidad hasta su humanidad para que se mezcle, para elevar la humanidad a divinidad, y tenga el privilegio de ser mía. Ni una sola vez me ha dicho gracias, Señor. Ha sido una letanía de pedidos. Yo he muerto por amor, y estoy resucitado por amor, y estoy esperando a cada uno de ustedes por amor, y permanezco en ustedes y con ustedes por amor. Necesito de ustedes. ¿Se dan cuenta ustedes que el Señor diga que es el mendigo del amor? Y cada vez que podemos nosotros decirle a Jesús: te amo, ustedes no saben cómo sonríe el corazón de Jesús. Y con qué amor y con qué entusiasmo dice: yo te amo mucho más. Dijo el Señor. Luego vamos a tener muchas enseñanzas sobre los frutos de cada comunión. Luego, al terminar la misa, cuando el sacerdote iba a dar la bendición, habló nuevamente la Virgen y dijo: atenta, cuidado. Ustedes hacen un garabato frente de ustedes. Atiende bien y recibe bien cómo debe de ser esta bendición, porque puede ser la última bendición que recibas en la vida. Tú no sabes si saliendo de aquí vas a tener la oportunidad de que otro sacerdote te bendiga. Esas manos son consagradas y te están dando la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, haz la señal de la cruz con respeto y como si fuera la última de tu vida. ¿Se dan cuenta, queridos? Todo lo que nos perdemos al no entender
y al no participar todos los días de la Santa Misa? Yo sé que todos no pueden, pero podríamos todos hacer un esfuerzo. Tal vez no se puede todos los días, pero ¿por qué no hacerlo 2 o 3 veces por semana? Si Él está esperando por todos allá, Jesús, después de terminar la misa, me pidió que me quedara un momento con Él y dijo: no salgan a la carrera. Termina la misa y ustedes salen a la carrera. Y no es que yo me quede 5 o 10 minutos más después de la comunión con ustedes. Entonces le pregunto: Señor, ¿cuánto tiempo en realidad te quedas después de la comunión con nosotros? El Señor se ha debido reír de mi pregunta tonta y me dijo: todo el tiempo que tú quieras tenerme contigo. Si tú todo el día estás dedicándome unas palabras, yo todo el día voy a estar contigo. Yo siempre estoy con ustedes. Son ustedes los que me dejan a mí. Sales de la misa y se acabó el domingo, y se acabó el Señor. Cumplieron con el día del Señor y se acabó. Si la misa es una fiesta en la que deseo que compartan su vida familiar conmigo, entonces continúa diciéndome el Señor: ustedes en sus casas tienen un lugar para todo. Tienen un cuarto para todo. Un cuarto para dormir, un cuarto para comer, un cuarto para la cocina, donde recibir a su gente, su sala, su escritorio. ¿Cuál es el lugar que han hecho para mí? Debe ser un lugar, no solamente donde tengan una imagen que se está empolvando todo el tiempo, sino un lugar donde 3 minutos al día la familia se reúna, o en la mañana, o al mediodía, o en la noche, para agradecerme por el día, para dar gracias a Dios, para pedir por ese día, para pedirle nuevas bendiciones. Todo tiene un lugar en su casa, menos yo. Cuando me quedé con Él, y en muchos otros días, cuando me fue dictando los libros, el Señor fue dándonos algunos consejos, algunas enseñanzas que hoy quisiera compartir con ustedes. Me decía el Señor, por ejemplo: la última cena fue el momento de mayor intimidad con los míos. En esta hora del amor, instauré la hora de la paz y del amor, la Eucaristía. Quise permanecer con ustedes hasta la consumación de los siglos, porque mi amor no podía soportar que quedaran huérfanos aquellos a quienes más amaba, más que a mi vida. Quiero salvar a mi criatura porque el momento de abrirles las puertas del cielo ha sido premiado con demasiado dolor. Recuerda que no ha existido una madre que haya alimentado al hijo con su carne. Yo he llegado a ese extremo de amor para comunicarles mis méritos. De verdad, nosotras las madres, con todo lo más que amamos a nuestros hijos, jamás nos hemos arrancado un pedazo de carne para darles de comer a nuestros hijos. Y Jesús nos da su carne, y Jesús nos da su sangre. Continuó diciéndome el Señor: la Santa Misa soy yo mismo, prolongando mi vida y mi sacrificio en la cruz entre ustedes. Sin los méritos de mi vida y de mi sangre, ¿qué tienen ante Dios Padre? La nada y el pecado. Pero nos decía también Jesús que nosotros deberíamos de exceder en virtud a los ángeles y arcángeles, porque dice el Señor: los ángeles y arcángeles beben una gota del manantial, pero ustedes, que tienen la gracia de recibirme, tienen todo un océano para beberlo. Ustedes deberían exceder en virtud a los ángeles. Ellos no tienen la dicha de recibirme como alimento. Ustedes sí. ¿Se dan cuenta? Entonces empezó a hablarme el Señor de los frutos que debe dar cada comunión en nosotros. Es que sucede que hay gente que recibe al Señor a diario y que no cambia su vida y que tiene muchas horas de oración y que sí, que hacen muchas obras de todo,
pero su vida no se va transformando. Y una vida que no se va transformando no puede dar frutos para el Señor. Los méritos que recibimos en la Eucaristía deben dar fruto en nosotros, frutos de conversión y frutos para nuestros hermanos. Los laicos no tenemos ningún derecho de callarnos el envío. No tenemos ningún derecho de absorber todos estos conocimientos y no darlos a los demás. No podemos mirar que se esté desmoronando nuestra iglesia porque nosotros estamos cómodos en nuestras parroquias, en nuestras casas, recibiendo y recibiendo los mensajes de un lado, los mensajes del otro lado, y ahora las homilías del Padrecito, y ahora la comunión, y ahora la peregrinación, y ahora la confesión. ¿Qué? Mientras que en los pueblos y en otros lugares las sectas están comiendo a nuestros hermanos. Nosotros seguimos cómodos, sentados, disfrutando de todo lo que nos viene, porque no tenemos el valor de salir y de ir a una cárcel, de hablarle al más necesitado, decirle: no te desesperes, no pierdas la fe, hermano. Tú has nacido católico. La iglesia te necesita aquí, sufriente, porque este es tu dolor. Va a servir para redimir a otros, porque este es tu sacrificio. Esto que estás pasando ahora te va a ganar la vida eterna. No somos capaces de ir donde los enfermos terminales en los hospitales y darles la corona de la misericordia, para ayudarles en ese momento de la lucha, para librarlos de las trampas y de las tentaciones del demonio. Estamos muy cómodos. Perdónenme que les hable así. El momento que estamos viviendo, y todos lo saben, la hora que estamos viviendo, no admite más dilaciones de los laicos. Somos iglesia, sí, pero somos iglesia también para ir a ayudar a nuestros sacerdotes. Tenemos que ser la mano larga de los sacerdotes, que vayan donde ellos no pueden llegar. Yo sé que en esta parroquia hay mucha gente santa, y que hay gente muy comprometida con Dios, pero también, como en todas partes, hay gente que tiene miedo a comprometerse un poco más. Y cuando el Señor dice: busca primero el reino de Dios, y todo lo demás se te dará por añadidura, es el todo, hermanos, es el todo. Nosotros verdaderamente no deberíamos pasar un solo día sin tratar de ganar un alma para el Señor, ya sea en el camión, ya sea en el mercado, ya sea en cualquier parte, en el trabajo, en la fábrica, donde estemos, y hablar de Él, y acercar a la gente a Él. Cuando Jesús preparó para sus apóstoles una comida como pescado y pan, ¿se acuerdan? En el lago del Tiberíades, Jesús les enseñó el amor y el servicio, la misión eclesial. Les pido por favor que tomen conciencia de la hora que estamos viviendo. Si la Virgen Santísima se está apareciendo en cada país, si el Señor en muchas imágenes está derramando sangre, y hay imágenes que están sangrando, si hay tantos signos de Dios, y hay gente a la que el Señor está utilizando así, miserables pecadores como nosotros, para ayudar a sus hermanos, no es porque el Señor esté muy contento. Si hay hostias que están sangrando, y hay milagros eucarísticos, no es porque el Señor esté muy contento. Una imagen de Cristo no se va a poner a llorar porque el Señor esté feliz. ¿Qué estamos haciendo para que el Señor deje de llorar? ¿Qué estamos haciendo para consolar el corazón de la Virgen y decirle: Madre, tu venida a la tierra en este tiempo no ha sido en vano? Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué puedo hacer? Con las oraciones. Sí, con las oraciones. Habrá gente que no puede salir a evangelizar, y nos ayudará a las misiones con sus oraciones. Pero casi nadie está excluido. Es un mandato que nos han hecho junto con el bautismo. Vayan y evangelicen.
vayan a hablar del amor de Dios. Por favor, ayúdennos a concientizar a la humanidad y no tengan miedo. Nosotros decimos que nos van a hacer talco la reputación, el honor, etcétera, etcétera. Pues no importa. Al Señor también se lo hicieron. No importa, porque el camino del Señor es duro. El camino del Señor está lleno de espinas. No está lleno de méritos, lleno de alabanzas y lleno de gloria. Ese es el camino del enemigo, el camino del mundo. El nuestro es un camino duro y difícil, bien peliagudo, pero estamos con el Señor. Estamos siguiendo su palabra, su mandato. Vayan y evangelicen. ¿Quién nos va a amordazar? Nadie puede amordazarnos. No podrían hacerlo, a menos que habláramos tonterías. ¿Y quién está con el Señor y ora al Señor y habla con Él? Nos va a hablar lo que Él quiere que hable. Les pido que cuando se reúnan en sus misas, en sus oraciones, nos encomienden y tengan la seguridad de que nosotros los vamos a llevar en el corazón y de que ya están en nuestras oraciones. Porque con los padres siempre oramos por esas personas que nos han escuchado. Escucha, que el Señor te está llamando. Paso a la guardia del emperador. Oh. ¿Qué ocurre? ¿Ves algo? Es la Guardia Imperial. Acaban de entrar en el templo cristiano. Dios mío, mi hija está allí. ¿Quién? ¿Victoria? ¿Qué haces? ¡Vuelve! No podrás hacer nada. ¡Es una locura! Habéis desobedecido gravemente al emperador. Se os prohibió reuniros en el templo para celebrar eso que llamáis misa. Así que seréis llevados a su presencia para ser juzgados según la ley. Vosotros, cerrad la puerta del templo y selladla. Ave Galerio. A estos cristianos los hemos sorprendido celebrando sus cultos sagrados. Azotad a uno de ellos. ¿Por qué atormentas a ese solo? Todos nosotros somos cristianos. Todos asistimos a la Santa Misa. ¿Qué osadía es esa? ¿Cómo te atreves a hablar así a tu emperador? Azotadla igual que a su amigo. ¿Por qué nos castigas, emperador? No somos ladrones ni asesinos.
Cumplimos la ley de Dios. No hay más ley que la mía. Sobre vuestras leyes, señor, están las leyes del único Dios verdadero. Ya está bien de insultos. Metedlo en la cárcel y dejadlo morir de hambre. Excelencia, esa joven es hermana mía. Se llama Victoria. Renegó de la religión de nuestros dioses y se hizo cristiana. Y ahí está también el malvado que la engañó. Es el magistrado dativo. Mientes. Asistí a la Santa Misa porque soy cristiana y quiero observar las leyes de Jesucristo. Estás loca. Jamás estuve más cuerda. Sois joven, sois bella. Volved a casa con vuestro hermano y gozad de la vida. Jamás. Mis hermanos, para mí, son los que sufren por Cristo. Con ellos quiero vivir y morir. Yo también confieso que he oído la Santa Misa y comulgado. Haced de mí lo que queráis. Este asunto empieza a resultarme incómodo. Lo sé, Excelencia. Sin embargo, no debéis ceder. Es necesario mantener a raya a estos cristianos. No quiero seguir con esto, ¿me oís? Pero vosotros me estáis obligando. Tú mismo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Félix. Muy bien, Félix. No te pregunto si eres cristiano. Solo deseo saber si has asistido a esa asamblea a la que llamáis misa. Basta que me digas que no y te dejaré marchar. A todos os digo lo mismo. ¿Cómo no voy a asistir a la Santa Misa siendo cristiano? ¿No sabéis que el mismo Dios de todo el universo se hace presente allí, entre nosotros? ¡Basta ya! Encerradlos a todos y dejadlos morir de hambre. El gran derrotado es Galerio. En su imaginación permanecerá imborrable la imagen de estos valientes. Siempre que leo esta historia, me acuerdo de la primera vez que la leí hace 20 años. Porque entonces me ocurrió una cosa que cambió mi vida por completo. Recuerdo que había sido un día muy intenso y estaba cansado. Entré en mi dormitorio dispuesto a dejarme caer rendido encima de mi cama. De pronto me di cuenta de que mi cama había desaparecido, y mi mesa, y mi armario. En su lugar había una pared llena de ficheros, como los que hay en las bibliotecas. Tenían diferentes rótulos. Al acercarme, me llamó la atención un cajón titulado Chicas que me han gustado. Lo abrí y empecé a curiosear las fichas. Tuve que detenerme por la impresión. Había reconocido el nombre de cada una de ellas. Se trataba de las chicas que a mí me habían gustado. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar dónde me encontraba. Mi dormitorio se había convertido en un crudo catálogo de toda mi existencia. Estaban escritas las acciones de cada momento de mi vida. Pequeños y grandes detalles, momentos que mi memoria había ya olvidado. Un sentimiento de expectación y curiosidad empezó a recorrer todo mi cuerpo mientras abría los ficheros al azar para explorar su contenido. Algunos me recordaron momentos alegres. Otros, por el contrario, me produjeron un sentimiento de vergüenza y culpa tan intensos que tuve que volverme para ver si alguien me observaba. Pero cada tarjeta confirmaba la verdad. Cada una estaba escrita con mi letra. Cada una llevaba mi firma. Cuando llegué al archivo Malos Pensamientos, un escalofrío se apoderó de mí. Solo abría el cajón unos centímetros. Me avergonzaría conocer su tamaño. Saqué una ficha al azar y me conmoví por su contenido. Me sentí asqueado al comprobar que ese momento, escondido en la oscuridad, había quedado registrado.
No necesitaba ver más. Un instinto animal afloró en mí. Solo un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas. Nadie debe entrar aquí jamás. Tengo que destruir estos ficheros. En un frenesí desesperado intenté arrancar un fichero. Tenía que vaciar y quemar su contenido. Pero descubrí que no podía sacarlo de sus casillas. Traté de arrancar con fuerza las fichas, pero comprobé que eran más duras que el acero cuando intentaba arrancarlas. Vencido y completamente indefenso, devolví el cajón a su lugar. Apoyé mi cabeza en el interminable archivo, testigo de mis miserias, y empecé a llorar. Y de repente lo vi entrar. Oh, no, por favor, no, él no. Cualquiera menos Jesús. Impotente, vi cómo Jesús abría los cajones y leía cada una de mis fichas. No soportaría ver su reacción. En ese momento no deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente, Jesús se acercó a los peores archivos. ¿Por qué tiene que leerlos todos? Con tristeza en sus ojos, buscó mi mirada y yo bajé la cabeza de vergüenza. Perdón, le pedí perdón. No volverá a ocurrir más. Lo siento mucho. Aquello fue la confesión de toda mi vida. Allí estaban expuestos todos mis pecados, por escrito. Y allí estaba yo, pidiendo perdón, arrepentido, realmente avergonzado. Jesús pudo haber dicho muchas cosas, pero no dijo una sola palabra. Se quedó junto a mí en silencio. Abrió el primer archivador y en cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío. ¡No!, le grité. ¡Eso no! Tu nombre no tiene que estar sobre esas fichas. No eran sus culpas, eran las mías. Pero allí estaban, escritas por él mismo. Su nombre cubrió el mío. No entiendo cómo lo hizo tan rápido. Al siguiente instante lo vi cerrar el último archivo. Me miró con ternura a los ojos y me dijo: Ya está. Yo he cargado con tu vergüenza y con tu culpa. Ven, sígueme. Quiero mostrarte algo. Pues vaya un rey. Eso. Si eres rey, ¿por qué no viene tu ejército a salvarte? A lo mejor ya estará en camino. ¿Te imaginas? ¡Con miedo! Oye tú, levanta de ahí. ¿Acaso te he dado permiso para tirarte al suelo? ¡Vamos! ¿Es que estás sordo? Aún no he terminado contigo. ¿No deberíamos dejarlo? Ya le hemos dado 90 latigazos. Tiene toda la espalda en carne viva. Ni hablar.
El gobernador ha dicho que le azotemos. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y si le matamos qué? Ya está condenado a muerte. ¿Qué más da? Por eso precisamente, si lo van a crucificar delante del pueblo, no podemos dejar que se desangre ahora. Lo dejaré cuando me lo ordene mi superior, ¿entendido? ¿Y tú? ¿Por qué no te quejas? Quiero oírte gritar. Suplicar clemencia. Hombre prisionero. Oídme todos. Se acabó la diversión. El gobernador pide que el preso sea llevado ante el pueblo. Así que vestidlo ahora mismo. Pero señor, antes tendremos que limpiarle. Tiene todo el cuerpo cubierto de sangre. ¿Es que no me he explicado bien? He dicho que el gobernador quiere verlo ahora. Así que ponedle su túnica y llevadlo como esté. ¿Tú qué miras? ¿Quién te ha dicho que pares? Vamos andando. Cuanto antes lleguemos, antes terminaremos. ¿Qué color hace en esta maldita ciudad? Han transcurrido 2000 años, y aquel momento se repite día tras día cada vez que se celebra la Santa Misa. Por eso, cuando asisto a misa, estoy realmente a los pies de la cruz, acompañando a Jesús que muere por mí. Es como si retrocediera en el tiempo 2000 años. La única diferencia es que en la misa no hay derramamiento de sangre. Pero Jesús está realmente presente. Desde aquel día voy a misa todos los domingos. No se borra de mi cabeza aquella imagen de los ficheros y Jesús muriendo en la cruz por mí. Siempre comienzo la misa pidiendo perdón y termino dando gracias. Pido perdón por las tarjetas que van llegando a mis ficheros. Ahora que sé dónde van a parar todos mis actos, me siento realmente avergonzado. Pero al final de la misa doy gracias a Jesús por ser tan bueno. Por haber cargado con mi culpa y sacrificarse ante Dios Padre para que yo pueda ir al cielo y estar con Él.
Eso es lo que ocurre en la misa, y por eso estoy contento. Además, Jesús baja del cielo y se hace presente sobre el altar. Desde pequeño me habían enseñado que en la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Lo sabía, sí, pero es ahora cuando me doy cuenta de que Jesús está de verdad allí, a unos pocos metros de mí. Antes de morir en la cruz y ascender al cielo, Jesús quiso quedarse con nosotros y se hace presente bajo las apariencias del pan y del vino. Esto lo hizo en la última cena. Desde aquel día, cada vez que se celebra la misa, el sacerdote presta su voz y sus manos a Jesús para que convierta el pan y el vino en su cuerpo y sangre. En ese momento, el sacerdote es el mismo Jesús. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En ese momento, el altar es el centro del mundo, porque Dios, el creador del universo, está allí mismo, frente a mí. La Virgen, los ángeles y los santos nos rodean. Toda la creación debería enmudecer durante ese instante. Una figura alta, embutida en un largo sayo marrón, una mirada dulce y penetrante, y una franca sonrisa. Así es el padre Joso Sofko, un sencillo fraile franciscano al que una experiencia extraordinaria le revolucionó la vida. En 1981 era el párroco de Medjugorje cuando empezaron las apariciones de la que se presentó a 6 chavales de la parroquia como la Reina de la Paz. En principio se mostró incrédulo, pero más tarde pudo ver con sus propios ojos a la Virgen, convirtiéndose a pesar de la prisión y de la persecución a la que se vio sometido, en el testigo más auténtico y fiel de la presencia de la Madre de Dios en Medjugorje. Millones de peregrinos llegan de todo el mundo a Medjugorje, algunos en busca de la verdad, otros para reforzar su fe, y todos con el deseo de asistir a la catequesis del Padre Joso, que exhorta a los fieles a vivir con recogimiento y plenitud los mensajes de la Reina de la Paz. El Padre Joso, que actualmente se encuentra en el Santuario de la Virgen de la Asunción en Široki Brijeg, el más grande de Bosnia-Herzegovina, posee el don de la palabra y del rezo espontáneo. Escuchémosle. Bienvenidos. Quiero saludaros a todos. Gracias por vuestra respuesta a la llamada de la Virgen María. No estáis aquí por casualidad. El hombre no está por casualidad en Medjugorje. Acordaos de las primeras palabras que la Virgen dijo a los niños. Hijos queridos, yo os he elegido. Ellos se quedaron sorprendidos. La Virgen nos ha elegido. Hijos míos, os necesito. Yo os necesito.
Yo os he invitado. Dopo ha detto stesse parole alla parrocchia. Dopo ha detto ai tutti peregrini. Pericoloso è tornare. Es peligroso querer regresar de aquí como de cualquier otro viaje, como si de una excursión turística se tratara. Per questo è importante per noi. Medjugorje no se puede comparar ni a Lourdes ni a Fátima. Non importa che dice qualcuno. Vedete perché? Questo è che vuole Aquí la Virgen quiere transmitir el don del rezo a sus hijos para entrar con una nueva experiencia en el nuevo milenio, en el nuevo siglo. Questo è che la Madonna da 18 anni e 2 Lo que la Virgen lleva explicando desde hace 25 años es que nuestra oración es la vigilia que no permitirà que el enemigo entre en campo para sembrar cizaña. può entrare sul campo per seminare zizzania. Tanti nemici Numerosos enemigos han entrado en nuestras casas, sembrando cizaña como la droga, cizaña como conflictos y el egoísmo en las familias, cizaña como el ateísmo práctico, la vida sin oración, sin amor, sin educación cristiana ni santidad cristiana. Después de 2000 años, estamos aquí para despertarnos, para observar todo. Recordad, en el penúltimo mensaje de la Virgen dijo: dad gracias a Dios, glorificadle, porque a través de mí Dios regala muchos dones. ¿Cómo podéis decir, no me importa? Non sono miracoli in migliaia modi che la Madonna ha offerto, ha regalato, che Dio attraverso lei ha fatto. No, ma conversione. Potete immaginare quante anime. Os podéis imaginar cuántas almas, cuántos corazones han abandonado a los ídolos y han empezado a seguir el camino de la fe. Cuántos millones de personas se han enamorado del rosario. Cuántos han aceptado el rosario como única arma para proteger a su familia. Cuántos, al llegar a Medjugorje, se han enamorado de la Eucaristía y han dejado de lado el ateísmo práctico y las falsas convicciones. Entonces, ¿cómo va uno a decir, no me importa? No, en Medjugorje no se puede decir eso, porque la Madre presenta, como lo hizo antes Simeón, el mayor de los dones, nacido de ella, que Dios nos ha regalado a través de ella, su Hijo unigénito, Hijo y único Redentor. Ci mette già in inizio in una relazione interessante davanti la croce. Desde el principio, la cruz está presente. La croce dall'inizio è collegata. La luz está desde el principio relacionada con las apariciones. La Virgen con la cruz, bajo la cruz, y que habla de la cruz. Y ha dicho: queridos hijos, cuando recéis por la paz, poneros ante el crucifijo, ante la cruz. El crucifijo nos enseña en qué consiste el amor, en dar la vida por los demás, ofrecerse uno mismo por los otros, rezar por los demás, interceder por los otros. Padre, perdónales. Por primera vez en la tierra se escuchó una oración por los enemigos, por los pecadores, por los últimos, por los que están extraviados y perdidos. Aquel que me ve, ve al Padre, dijo Jesús. Observar a Cristo significa ver al Padre. El Padre me ama. El Padre me quiere. La cruz de Cristo me revela que el Padre me perdona.
No tengo temor por mis pecados. El Padre me quiere y me dice, tú eres mío, yo te amo. Yo he escrito tu nombre en mi corazón. Cuán grande es este amor. He ahí a mi Hijo, escuchadle. Él explica quiénes somos. La cruz, el crucifijo, ha establecido el precio del hombre. Un precio inmenso, divino. Madre, no mates, no abortes a tu hijo, porque estarás matando a Cristo, el Hijo de Dios. Tú no has creado la vida y no puedes quitarle la vida a nadie. Tu hai accettato la vita e non uccidere e non togliere. Tu combatti. Debes aceptar la vida y no debes quitar la vida. Ama a Jesús, no mates. Ama a Cristo y no le destruyas ni a Él ni la vida de otros. Por eso la Madre nos pone delante del crucifijo que dice, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. El Križevac es la cruz de Cristo que la Virgen ha elegido de forma especial y a la que nos acerca. En el último mensaje, escuchasteis y leísteis que la Madre nos llama para dar las gracias a Dios y alabarle, y que dice, contemplad una flor, y en ella podéis alabar a Dios. He cogido en mis manos una flor. Yo tenía 16 años, soy la mayor de los videntes. Hacia el atardecer, la Virgen estaba en el Podbro y nosotros en el camino. Nos llamó con la mano, indicando que nos acercáramos. La primera tarde todos escapamos y volvimos a casa. Al día siguiente fuimos a dar un paseo y estuvimos cerca de la Virgen. Y estábamos seguros de haber visto a la Virgen. La vi como ahora os veo a vosotros, igual. Esa mujer que usted vio, ¿cómo era? Mira, esa imagen no se puede escribir. Es de una belleza que no existe aquí. Mira, llevaba un vestido gris, pelo blanco, cabello negro y ojos azules. Y con una nube gris bajo los pies. Vika, ¿usted junto con Iván y María tiene apariciones diarias? Sí, cada día. Mira, ahora yo, María e Iván, la tenemos cada tarde a las 6 menos 20. ¿Cuánto dura una aparición? Depende de la Virgen, a veces 5, otros 10, 15, depende de ella. ¿Se siente una persona normal? Sí, mira, tengo marido, 2 niños, Antonio y María Sofía, y así intentamos vivir como una familia normal. Usted conoce 9 de los 10 secretos. Yo conozco 9 secretos. Ahora María, Iván y yo esperamos este último secreto cuando la Virgen quiera, cuando lo dé. ¿Debemos tener miedo? ¿Temer algo? No, mira, uno que cree, que tiene fe, que puede vivir el mensaje, no tiene sitio para el miedo. Es el 24 de junio de 1981. Son aproximadamente las 17:45. Todo se inicia aquí, en este punto, en la colina del Podbro. 6 chicos de la parroquia de Medjugorje ven una mujer joven, bellísima, con un niño en los brazos, una corona en la cabeza. Están sorprendidos y asustados, pero están convencidos de que es la Virgen. La Virgen se apareció en aquella dirección. El primer día los videntes estaban en el camino y entonces vieron a la Virgen, las 2 primeras chicas, Ivanka y María. Creo que es una piedra singular porque es una piedra sobre la que han pasado tantas historias, tantas curaciones, historias de tanta gente impulida con los pies desnudos y también, probablemente con sangre de necesitados. Estamos en la colina de las apariciones. ¿Qué siente usted en este momento? Estoy muy contento de estar aquí, porque aquí he encontrado mi conversión. La Iglesia no se ha expresado definitivamente. ¿Este hecho no representa un freno de alguna manera? Bueno, digamos, aquí no se hace nada malo. Aquí se reza. Se viene solo a rezar.
Aquí el arma más importante es el rosario. Aquí se reza el rosario, es la oración. Aquí no se hace nada malo, que sea parte del canon de la iglesia. En Siroky-Brillet encontramos al padre Josso, que en la época de las apariciones era el párroco de Medjugorje y por ello fue incluso encarcelado. No pensaba que fuera posible que le tocara a mi parroquia. ¿Usted escuchó a los videntes? Los escuché a los 6, está todo grabado, lo grabé todo. ¿No tuvo nunca algún momento de duda? Yo tenía muchas dudas. La Virgen continuaba a aparecerse en sitios secretos y en sus casas, pero un día, mientras Fray Josso rezaba el rosario en la parroquia, sucedió algo extraordinario. En aquel momento, mientras estábamos rezando el rosario en la parroquia, la Virgen se apareció delante del altar. Y entonces interrumpimos el rosario y la Virgen dijo: «Queridos hijos, rezad cada día el rosario juntos y rezad con el corazón». Después mencionó aquellas persecuciones, pero dijo: «No tengáis miedo, todo irá bien». El 17 de agosto llegaron carros blindados, helicópteros, decidieron destruirlo todo. Me cogieron al amanecer y me sacaron de la parroquia. Cerraron la iglesia con clavos para poder decir: «Medjugorje ya no existe». Hoy Medjugorje es una de las metas de peregrinación mariana más visitadas del mundo. Más de 30 millones de peregrinos en 27 años, 2 millones solo en 2007, de los cuales 700.000 italianos, cerca de 400 curaciones prodigiosas, con documentación médica y un número mucho más alto de conversiones espirituales. La Iglesia se muestra prudente. Las apariciones no han recibido todavía ni la aprobación, que solo podrá llegar al término de estos fenómenos, ni una condena oficial. En cambio, el obispo de Mostar, que ha expresado un juicio negativo y ha preferido no conceder entrevistas, sostiene que se trata de sucesos no sobrenaturales. A estas declaraciones responde la carta del cardenal Tarcisio Bertone, en la que subraya que la del obispo de Mostar representa una opinión personal y no un juicio definitivo y oficial de la Iglesia. Aquí se viene realmente llamados, si no, no se viene a Medjugorje. Aquí se tiene la visión de la Virgen. Esta es su casa. La podemos encontrar en todos los lados, en cualquier iglesia. Ella habita aquí. Por ello es como ir a visitar a alguien en su propia casa. ¿Qué se siente al asistir a una aparición? Es difícil expresarlo. Es como un ciego que se encuentra ante una persona que sabe muy bien que esa persona está allí, pero yo con mis ojos no la veo. En Medjugorje la Virgen está viva. La Virgen está viva y yo tengo que decir por mi experiencia, nunca la he visto, nunca la he tocado, como en cambio otros han podido hacer, pero la presencia la sientes. La Virgen había transmitido a los videntes 10 secretos. María los conoce todos y tiene el encargo de comunicarlos, con una antelación de 10 días, a un monje franciscano previamente elegido por ella. Nosotros hemos localizado al padre Petar Lujicic en Bukovica, una localidad a unos 100 kilómetros de Medjugorje. 10 días antes me lo comunican. A partir de los 10 días, cada secreto puede revelarse. Padre, ¿de qué forma comunicará usted al mundo los 10 secretos? Pues así, por televisión, radio, esto no es un problema. Nosotros sabemos que Miriana posee un pergamino. Sí. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Todavía no. Solo alguna persona lo ha visto. ¿Le ha descrito ese pergamino? El pergamino es como una hoja DIN A4 y todos los secretos están aquí. Primer secreto, segundo, tercero, cuándo sucederá, cómo, cuánto durará y dónde. El tercer secreto debería ser una señal en la colina de las apariciones. Así me lo ha dicho a mí María. Pero la revelación de estos 10 secretos, según usted, será determinante para el reconocimiento por parte de la Iglesia de la autenticidad de las apariciones. Cuando sucedan estos primeros secretos, cada uno de los que haya estado en Medjugorje podrá creer realmente que todo lo que han dicho los videntes es verdad, que estas apariciones son auténticas. Ahora voy a entrar a un tema que es muy interesante y que seguramente lo voy a tratar con más profundidad. Me llama el cardenal de Buenos Aires. Les recalco esto porque la Iglesia, después de tantos años de trabajo, valora estas investigaciones. Entonces me llaman porque en Buenos Aires resulta que hoy hay la moda de que cierta gente comulga con la mano. Entonces alguien hizo caer la hostia y como la hostia estaba sucia, ya no la quiso levantar, consagrada. Entonces alguien le avisa al sacerdote, el sacerdote la toma y la pone en esta fuente y la deposita en agua para que se disuelva.
que es una norma que ellos tienen y luego la echan en una plantita. A los 5 o 6 días que estaba en el tabernáculo, abre el tabernáculo y ve que en vez de haberse desintegrado, hay unas manchas rojizas. En sus distintas formas, ve que el líquido aumenta en los días sucesivos y es ahí donde me invitan a mí a tomar una muestra y saber de qué se trata. Yo viajo varias veces y tengo 2 muestras. Una es una masa gelatinosa, porque les he contado de una hostia, pero lo mismo ocurrió con otra hostia. Son 2 hostias que debo estudiar. Una es esta y otra es una que exudó el año 96, que tuvo esta efusión y que se ha vuelto costra seca. Ahora, yo viajo a Norteamérica, a unos laboratorios de California, llevando esta muestra. Yo no les digo esto viene de una hostia. El estudio a ciegas consiste, señores laboratoristas, tengo esta muestra, analícenla. ¿Cuál es el resultado? Doctor, la muestra que usted ha traído es músculo del corazón, músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo. Es el primer resultado. Pero hay muchas cosas que descubrir. Este estudio ya lo estamos realizando desde el año 99. Pero hace un par de meses descubrimos que había un gran experto en cardiología, en patología y en bioquímica. Es el único profesor que ha escrito un libro, Cómo pronosticar de qué ha muerto una persona cuando el corazón ha sido lesionado. Entonces, este profesor es un profesor muy famoso, el profesor Tsugibe. Entonces, se le entregan a él las muestras y él dice, esta persona que tenía este corazón tiene que haber muerto muy maltratada, porque en su corazón hay lesiones que muestran que ha sido muy golpeado. A este hombre lo han torturado. Él no sabe que esto es una hostia. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Él dice, pero algo ustedes me tienen que explicar. ¿Cómo es posible que cuando yo estaba estudiando esta muestra, la muestra palpitaba, latía? Así que explíquenme cómo le sacan ustedes el corazón a un muerto y me lo traen vivo hasta mi laboratorio en Nueva York. Profesor Tsugibe, no es lo que usted piensa. Esta es una hostia consagrada que ha empezado a sangrar. Imagínense, él tiene más pelos que yo, casi se los todos. Porque imagínate a un hombre que le digas de esta masa de trigo que se ha vuelto sangre, se ha coagulado, hay una muestra de músculo del corazón. Pero ahí no termina la cosa, porque como él dijo, díganme cómo es posible que esté viva. Les estoy hablando de que esto estoy estudiando desde el 99. Son 5 años, amigos, que la muestra está en mi poder. Entonces yo viajo al laboratorio de Buenos Aires hace pocas semanas y busco los documentos de los primeros estudios que se hicieron en Buenos Aires. Y escribe la laboratorista que ha hecho el primer análisis. Dice, se observan unos líquidos, glóbulos rojos, se observan glóbulos blancos, hemoglobina. Lo que me llama la atención es que las células estén palpitando y que estén latiendo. Pero ya habían pasado varios días. A los 15 minutos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ya se descomponen. Entonces, ahí es que me interesó mucho el tema del corazón y me entero de que en el siglo VIII, en Lanciano, una población al sur de Italia, un sacerdote celebraba la misa y dudaba si Cristo estaba presente en la Eucaristía o no. Él dudó y el momento de su duda
la hostia se vuelve sangre y se coagula. Y se vuelve esta pieza de carne que si ustedes van hoy o viajan después a Lanciano la pueden ver, veo que algunos ya lo han hecho, pero el vino se vuelve unos grumos que son 5 grumos de sangre, es como un algodoncito de sangre, pero son de distinto tamaño los 5 y cada uno pesa igual. Y ellos, los italianos, la conferencia episcopal, invita en los años 70, esto ha ocurrido en el siglo VIII, repito, pero se conserva, y entonces invitan a este profesor, que es el profesor Linoli, experto en bioquímica, patólogo, a que haga estudio. Y este doctor nos dice, es músculo del corazón, igual que la muestra que ustedes tienen. O sea que la muestra que yo tengo de la hostia de Buenos Aires, que es de los años 90, 2000, es la misma que esta, es de la misma persona. ¿Qué opinan? Lo demás ya no les cuento porque si no ya no se compran mi libro. Entonces resulta, mentira, no he traído el libro que habla de eso. Entonces miren, acá estamos hablando creo, de una prueba de algo extraordinario. ¿Puedo yo comprobar que Cristo está presente en la Eucaristía? El Señor dice una mística, yo hago milagros para los ciegos y los sordos. Pero no quisiera hacer milagros, quisiera que creyeran por fe. Yo no soy nadie para poder decirles, esta es la prueba. Pero yo quiero ponerles sobre la mesa los resultados de las investigaciones para que ustedes lo mediten y ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Yo no puedo explicarme respecto de las imágenes que una imagen de yeso exude. ¿Por qué esta pared de yeso no exuda? ¿Por qué solo las imágenes sagradas? Entonces, yo creo que ustedes tienen que meditar qué nos está queriendo decir el Señor a través de los siglos. Pero luego me entero que en el siglo XIII, también otra persona, otro sacerdote, no creía que Cristo estaba presente, esto en Orvieto, en Italia también, y cuando está dudando de que si Cristo está presente en la Eucaristía o no, el corporal que tiene se llena de sangre. Pero aquí ocurre algo impresionante, porque la sangre chorrea el altar y cae al suelo, y el piso es de mármol, y si ustedes van a ver hoy, ha penetrado la sangre al mármol y está ahí. Entonces sale, rebalsa y penetra. Es debido a esta experiencia del siglo XIII que el Papa Urbano, que se encontraba cerca de Orvieto, viaja al lugar a ver este milagro, y Urbano IV pide a Santo Tomás de Aquino hacer la misa, el ritual, la ceremonia, para establecer la fiesta de Corpus Christi. O sea que sepan ustedes de que la fiesta de Corpus Christi nace de un milagro eucarístico.